Bueno, cuando hablamos de trastornos de alimentación, bueno, tenemos que remitir al hecho de un diagnóstico actualizado, ¿no? Porque en niños y en adolescencia y en adultos es diferente la forma del diagnóstico, ¿no? Bueno, en generalidad los trastornos van a llevar siempre una comorbilidad, lo llamamos. Es decir, que un trastorno alimenticio puede generar en un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, un trastorno hasta de conducta, ¿no? En caso de adolescentes. Pero sí, la comorbilidad hace que nosotros veamos que solo un trastorno no se desarrolla, ¿no? Sino se van a desarrollar diferentes trastornos, pero siempre es individual en el área de salud mental, ¿no? Cada uno va a afrontar de diferente manera cualquier situación cotidiana, ¿no? Y por ende, sí es muy probable que existan muchos trastornos depresivos de ansiedad u otros como consecuencia de un trastorno principal. Bueno, cuando hablamos de trastornos de atracones, bueno, son tiempos, ¿no? Es decir, que va a ser una media hora de atracón, después va a existir la culpa necesaria, que podría llevar incluso a la anorexia o a la bulimia, ¿no? El hecho de provocarse también el hecho de que salga el alimento que ha sido ingerido, ¿no? Pero el atracón implica un episodio de ansiedad momentáneo que conlleva luego a que exista sobre todo sintomatología de ansiedad y depresión. Pero bueno, la pregunta es bien general, ¿no? Tendríamos que analizar caso por caso y ver que el atracón deviene de alguna conducta previa, sea disfunción familiar, sea disfunción social, sea disfunción laboral o hasta disfunción académica, ¿no? Entonces tendríamos que ver esos parámetros, ¿no? Para identificar. Y ahora, en cuanto al tratamiento, bueno, puede ser terapia, sobre todo clínica o cognitiva conductual, que trabaja directamente con el pensamiento distorsionado de la persona que genera, ¿no? Este tipo de atracones. ¿Qué es la terapia cognitiva conductual? Es trabajar pensamiento y conducta, ¿no? Entonces, si se genera una idea o distorsión cognitiva, se tendría que cuestionar todo el tiempo aquella, ¿no? Pero eso ya es teniendo ya terapia, ¿no? Como tal. La disformia corporal es una distorsión cognitiva, ¿no? Entonces, el hecho de cómo se ven y se conciben es irreal, ¿no? O es distorsionado, ¿no? Pero todo lo que conlleva una disformia corporal o amorfia incluso implica el hecho de que está funcionando algo mal en nuestro cerebro, ¿no? En su salud mental. Algo no se está desarrollando bien y tenemos que prever eso, ¿no? ¿Qué asunto ha sido el origen de esto, ¿no? El psicoanálisis dice que es el origen en caso de trastornos alimenticios, que es la madre, ¿no? Pero es una teoría psicoanalítica, ¿no? Que refiere más al deseo, lo inconsciente y muchos subcanales que trabajamos, ¿no? Pero actualmente en terapia cognitiva conductual trabajamos directamente el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, la dismorfia también puede ser consecuencia de un trastorno alimenticio, ¿no? Bueno, el aislamiento es base también, ¿no? De una conducta depresiva y es comorbible con otros trastornos también, ¿no? Entonces, el hecho de sentirse incomprendido o muchas veces no tener una red de apoyo necesaria para enfrentar eso hace que el paciente se aísle, ¿no? Entonces, ¿es esperado? Sí, ¿no? Y es esperado que exista en el síntoma de aislarse el hecho de depresión también, ¿no? Cuando hablamos de negación, hablamos de mecanismos de defensa que utiliza el ser humano, ¿no? Por excelencia es la represión, ¿no? El hecho de no decir lo que uno siente y piensa, pero también la negación, también tenemos la proyección, identificación, formación reactiva, otros mecanismos que va a utilizar esta persona, ¿no? Ahora, el hecho de la negación es una primera etapa. Si lo ponemos en analogía con trastornos adictivos, entonces tenemos escalas incluso, ¿no? Y el hecho de la precontemplación, la contemplación implica el hecho de ir viendo, haciendo una introspección real de uno para saber que uno tiene problema y necesita ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué hace la familia? ¿Qué hace el entorno, ¿no? Muchas veces también suele actuar de la misma manera, ¿no? Niega esa realidad, ve que el paciente, el amigo, el familiar está con esas conductas que son atípicas y bueno, también hacen a un costado la mirada muchas veces por el hecho que angustiante resulta ser el hecho de enfrentar esas situaciones, ¿no? ¿Qué hacer?
Si se está saliendo de control, si está afectando realmente en su físico, en sus conductas, bueno, acudir a profesionales, ¿no? Para eso están los psicólogos, están los psiquiatras, se tendrá que acudir también al nutriólogo, a trabajo social si se requiere, ¿no? Entonces es un equipo multidisciplinario que tendrá que enfocar el hecho de primar la rehabilitación de esta persona, ¿no? Entonces se puede distorsionar nuestros pensamientos y eso implica que al distorsionar el pensamiento podemos escuchar o ver cosas que no son, ¿no?, objetivas, ¿no? Se vuelve todo subjetivo. Pero si existe una cosa real y comprobado, va a desencadenar, ¿no? Va a agravar la sintomatología. Si alguien tiene una bulimia nerviosa, una anorexia nerviosa, ¿va?, puede desencadenar tal vez en pica o tal vez en atracones, o sea, va a ir, ¿no? Es paso por paso, ¿no? Pero nuevamente sí va a afectar. Cualquier disfuncionalidad en el ser humano, emocional, conductual, va a conllevar a que se agraven los síntomas. Y tras el bullying, tras el mobbing, va a haber estrés, va a haber depresión, va a haber ansiedad, va a haber angustia, inestabilidad, disfuncionalidad. Entonces son muchas sintomatologías que van a venir de manera natural incluso, ¿no? Cuando hablamos de conducta alimentaria, veamos síntomas y nosotros trabajamos con el manual de diagnóstico, que es el del CIE-10, que es el DSM-5. Entonces tenemos parámetros específicos en sintomatologías, ¿no? Ahora, la evaluación no solo es con la conducta observable, ¿no? También se tienen que hacer pruebas de personalidad, que son bien importantes, pruebas de autoestima y autoconcepto, ¿no? El cómo la persona se está sintiendo, ¿no? Muchas veces puede generar un deterioro cognitivo estas conductas, ¿no? Se hacen pruebas de tamizaje de capacidad cognitiva, si hay deterioro cognitivo, ¿no? Habilidades sociales, también hay pruebas en donde nosotros realizamos para ver si esta habilidad social de autoestima, comunicación, autoconcepto están adecuados o si no. Y muchas veces generan dependencia incluso, ¿no? La enfermedad muchas veces genera dependencia. Los trastornos de alimentación está el PIC, está el trastorno de rumiación, el comerse algunos papeles, se comen piedras, tierra, va a ir dependiendo mucho de eso, los atracones y la bulimia, ¿no? Entonces son muchos factores que deterioran, ¿no? Y físicamente se va a ver por el deterioro de la ingesta, ¿no? De la flora intestinal o otro factor. O engordan mucho, o enflaquecen o no comen. Pues son factores. Por eso el trabajo en esos trastornos son multidisciplinarios, ¿no? La valoración nutricional, de medicina interna, de cirugía, de otros va a ir generando que tengamos un diagnóstico para el trabajo posterior, ¿no? ¿Y requiere medicación? Sí. Nosotros como salud mental en psicología llegamos al punto de un diagnóstico y terapia, ¿no? Clínica cognitiva u otra necesaria, sistémica con la familia. Pero cuando ya pasa de nuestras manos requieren medicación, ¿no? Y por eso también se refiere a psiquiatría, ¿no? Para ansiolíticos, antidepresivos, otros que conlleven, ¿no? Si se les lleva medicina interna seguramente trabajarán con la medicación en vitaminas, en un otro factor para estabilizar, ¿no? Entonces tiene que ser un trabajo multidisciplinario con el paciente y con su entorno cercano familiar, que es importante.